Predestinación, elección y adopción. ¿Acaso son realmente bíblicos? ¿Qué dice la Escritura, mi amado? Ese es nuestro fundamento de fe y práctica. Eso es verdaderamente lo que nos tiene que interesar. Ahora, yo quiero de antemano, mis amados, dejarles algo realmente muy claro. Ahora, escuche esto. No se puede hablar realmente sobre este tipo de temas, o sea, de manera correcta, si no se conoce al Dios de la Biblia. Porque uno de los grandes problemas que se están cometiendo es que sencillamente se están tratando de encasillar los atributos de Dios, la magnificencia de Dios, la perfección de Dios, la plenitud de Dios, tratando de encasillarlos en el razonamiento humano. ¿Qué cree? De antemano es un primer paso al fracaso. Yo tengo que entender la revelación bíblica, lo que Dios me está diciendo, pero hay ciertos aspectos, mis amados, que la verdad van a ser muy complicados a mi comprensión porque van a ser parte de la plenitud de Dios. Entonces, un tema como este, mi amado, yo tengo que verlo desde la perspectiva de Dios, desde la plenitud de Dios. Entonces, cuando yo intento de antemano agarrar todo esto y tratar de hacerlo pedacitos y tratar de encasillarlo en mi lógica humana, créame que no me va a funcionar, no lo voy a entender. Entonces, ya de antemano déjeme decirle que si no se conocen realmente sus atributos, su carácter santo, pues entonces va a ser extremadamente conflictivos. ¿Y sabe por qué? Porque uno de los grandes problemas que se están asumiendo, diríamos, se están enfrentando en este tema, o cuando se habla de este tema, es que, por ejemplo, un aspecto tan esencial del carácter de Dios, de un atributo de Dios como es su omnisciencia, la verdad es que al ser humano le resulta muy difícil que haya un ser que pueda saberlo absolutamente todo. Eso es algo realmente complicado para el ser humano. Eso no se quiere asumir. Y Dios realmente es omnisciente en todo su esplendor. O sea, Dios lo conoce absolutamente todo. Y cuando usted lo ve así, dice, bueno, ¿y dónde encaja eso en mi mente? Por eso lo dije, en ningún lado va a encajar. Ahora, pero que hay algo sorprendente. Usted tiene una Biblia. Esa Biblia está desde Génesis, desde la creación, ahí está revelándose hasta el Apocalipsis, hasta los eventos finales. Entonces, yo no sé en qué parte ahorita de la historia usted puede decir, es que yo estoy aquí, bíblicamente estoy en esta historia. Estamos en la etapa de la iglesia. Sabemos que es a partir del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, estamos bajo el Nuevo Pacto. Pero si usted se da cuenta, mi amado, hay muchos eventos que están descritos en la Biblia que todavía no han sucedido. Ahora, ¿qué me está diciendo mi antemano? Que Dios lo sabe absolutamente todo. O sea, Dios sabe de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, ya de antemano hay el hecho que términos como predestinación, elección, adopción, que lo vamos a explicar poco a poco, paso a paso, entonces sean parte del contexto bíblico, a mí no tiene que llamarme la atención. Es más, no debiera ni siquiera sorprenderme, porque estoy delante de un Dios que lo sabe absolutamente todo. ¿Se da cuenta? Entonces, quien hace pasado, quien hace el presente y hace el futuro, amado, nada se le escapa de él. Y una de las cosas que ya hemos visto es que incluso la propia obra redentora de Cristo, el hecho de que Adán y Eva, mi amado, cayeron en el Edén, ya era algo conocido por Dios de antemano. Eso es algo maravilloso. Ahora, la pregunta es, ¿Dios lo permitió? Lo vimos cuando estábamos hablando de la voluntad de Dios. Hablamos de 5 fases de la voluntad de Dios, si usted lo recuerda. Hablamos de la soberana, la decretativa, ¿recuerda? Hablamos de la preceptiva, de la permisiva y de la providencial o directiva. Hablamos de las 5 formas de manifestaciones de la voluntad de Dios. Y en realidad Dios lo conoce absolutamente todo. Y que sí permitió la caída, la permitió, mi amado. Ahora, no quita la responsabilidad de Adán y Eva, porque Él no hizo robots, no hizo autómatas. ¿Se da cuenta? No hizo autómatas. Ellos tomaron su decisión equivocadamente, ellos se equivocaron, sí. Pero al final de la historia, Dios soberanamente, pues ya vemos que ha arreglado todo esto en base a la obra de la cruz, a la salvación en Cristo. ¿Se da cuenta, mi amado? Como también le expliqué, que no exonera a los romanos y a las personas que mandaron a Jesús a la cruz, que lo llevaron a la cruz, no los exonera de la culpa porque actuaron en maldad de esa gente. Ahora, sí lo arregló porque no permitió, mi amado, que sencillamente Jesucristo no fuera a la cruz. No, el Padre permitió que su Hijo muriera en la cruz. Y entonces, la voluntad preceptiva, que una de ellas son los estatutos, los preceptos de Dios que dicen uno de ellos no matarás, pues te das cuenta que entonces ahora Cristo está muriendo en la cruz, se está quebrantando. Estos hombres lo están quebrantando, los están haciendo culpables de esa muerte. Pero encima de ello, Dios está, su voluntad soberana, declarando en la cruz del Calvario. Significa que su voluntad soberana se cumple irremisiblemente, ahí no va a haber cambio, o sea, se va porque sí se va a cumplir, independientemente de que el ser humano quebrante la voluntad preceptiva de Dios, o sea, los mandamientos de Dios. Entonces, en este sentido, por eso le digo, es tan complicado ver un tema así, porque se complica a la hora de yo querer encasillarlo en mi lógica, y no me doy cuenta que estoy delante de Dios.
No estoy sencillamente trayendo al escrutinio a un ser que es como yo, de carne y hueso, un ser que sencillamente va a pensar tan faliblemente y actuar tan faliblemente como yo, sino que estoy delante del Dios Altísimo y Todopoderoso, de antemano omnisciente. Entonces, cualquier intento de explicación desde la lógica humana va a quedar totalmente incompleto y distorsionado. Entonces, ¿cómo lo tengo que ver? Tengo que mirar hacia Dios, hacia sus atributos, hacia su perspectiva, porque Dios es omnisciente, yo no, Dios es todopoderoso, yo no. Dios es alto, Dios es sublime, pero yo no. Entonces yo tengo que automáticamente quitar todo prejuicio, todas esas cosas preconcebidas en mi mente y decir, voy a mirar hacia Dios como quien verdaderamente es Dios. Porque Dios, déjenme decirle que no va a actuar jamás, mis amados, ni de forma improvisada, atención con eso, ni tampoco de forma reactiva. En Dios no hay despropósito alguno. Y el hecho de que se permitiera, mis amados, incluso esta caída en el Edén, esto está manifestando que a través de esa caída el Señor va a manifestar su gloria, su perfecta justicia, su amor ágape, a una manera que el ser humano no es capaz de entenderlo, porque vemos desde la perspectiva de Dios, ama a tus enemigos, orad por quienes los persiguen y los están constantemente ahí asediando, los que los tienen en tribulación. Entonces, ¿cómo puedo orar por personas así? Dios está manifestando, amados, su justicia y su amor. Algo que el ser humano no entiende, porque estamos acostumbrados a pagar mal por mal. Y Dios nos dice, no, venzan con el bien el mal. Entonces se da cuenta que es una perspectiva totalmente equivocada de quién es Dios realmente a partir de nuestra conciencia o de nuestro entendimiento limitado. Ya a través de ahí hay un quebranto. Entonces, para yo entender un tema como la predestinación, como la elección, como la adopción, yo tengo que despojarme de ese intento de prejuicio anticipado, o sea, criterio anticipado, y venir a la Escritura y decir, Señor, ¿quién eres? Yo quiero verte en todo tu esplendor. Porque repito, la Biblia está declarando abiertamente una línea de tiempo. La Biblia es una línea de tiempo. Génesis hasta Apocalipsis, hay una línea de tiempo, no retrocede. Ahora, a través de esa línea de tiempo, el Señor está manifestando su gloria. Los eventos están manifestando el proceder de Dios a lo largo de la historia. Porque la historia no se trata de usted y de mí. Somos, diríamos que entes o actores en esta historia. Entonces, completamente conocida por Dios. Todo lo que está ahí fue conocido por Dios desde antes. Y déjeme decirle, Dios conoce desde antes. Y fíjese así, que la Escritura deja muy clara, y lo vimos ya hablando de la voluntad de Dios en este tema, que Dios conocía que su Hijo iba a ir a la cruz. Que cuando esa creación se armara, se formara, el hombre cayera, amado, iba a haber una cruz. Iba a haber redención en la cruz. Dios lo sabe anticipadamente y Dios lo permitió. Soberanamente lo permitió, porque en ello Dios habría de manifestar su gloria, su plenitud, su justicia, su perfecto amor. Porque déjeme decirle, absolutamente todo el proceder de Dios va a converger en la cruz del Calvario. ¿Quiere conocer a Dios? Vaya a la cruz. De verdad, ¿quiere conocer la plenitud de Dios? Vaya a la cruz. Ahí va a ver cómo absolutamente va a converger todo. Entonces, Dios conoce cada tramo del camino, el pasado, el presente, el futuro, incluso cada caída del ser humano, suya y mía. Mis amados, el pecado no tomó a Dios por sorpresa. Lo que sucedió en el Edén, mis amados, eso no fue un plan de contingencia de Dios. No, mis amados. Lo que sucedió realmente ahí en el Edén, sencillamente era la manifestación del plan de Dios. Algo que ya estaba en marcha desde antes de la fundación del mundo. La Escritura lo dice claramente. Estuvimos leyendo Efesios 5, 25 y 26. Entonces son versículos que nos dicen, bueno, ¿y yo cómo entiendo esto? No lo vas a entender. Hay gente que dice, es que Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios es bueno en todo su tiempo, en todo su esplendor. Dios es bueno. Pero atención, es su creación. Y se nos olvidó que es la creación de Dios, no suya ni mía. El personaje principal aquí no es usted ni yo, es Cristo. Es Dios encarnado, es el actuar de Dios, es el hecho de que Dios sea glorificado. Por lo tanto, la Biblia está enseñando el plan de redención que fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Y la Biblia me lo está revelando claramente, bajo el nuevo pacto me lo dice, que esto fue revelado y fue creado, planificado desde antes de la fundación del mundo. Entonces a mí no me puede llamar la atención tan horrible decir, es que no hay predestinación. No, es que el plan fue desde antes de la fundación del mundo. Y la palabra predestinación lo vamos a ver ahorita porque vamos a ver uno por uno. Y al final de la enseñanza vamos a ver ejemplos muy prácticos
muy prácticos, para que usted vea y tratar de bajarlo a este nivel. Porque mire, déjeme decirle, este tipo de enseñanzas que se ven a niveles altos de estudio teológico, vamos a hacer lo inverso en esta noche. Y yo lo que sentía en mi corazón cuando estaba preparando todo este material es, Señor, vamos a hacerlo diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Si normalmente este tema está en un alto nivel de estudio teológico, la palabra es clara cuando dice que al Señor le ha placido, escuche, ocultar ciertas cosas de los sabios y entendidos y se lo ha revelado a los simples. Entonces yo, Señor, yo quiero verlo desde lo que soy, un simple. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar, en lugar de subir a ese nivel de estudio teológico, vamos a agarrar ese nivel de estudio teológico y lo vamos a bajar al nivel de los simples. Como si estuviéramos en primaria, como si tomara un estudio de universidad y lo trajera a primaria y lo viera de la manera más simple posible. Eso es lo que quiero hacer. ¿Se da cuenta? Invertir el proceso. Entonces, cuando yo entiendo que todo el plan de salvación está desde antes de la fundación del mundo, entonces yo tengo que entender que Dios tiene control y conocimiento de todo, incluso desde mucho antes que todo fuera creado. Hay omnisciencia en su plenitud. Omnisciencia, conocimiento pleno. O sea, que no se le escapa absolutamente nada. Y aquí, repito, Dios está manifestando su perfecto amor, su perfecta justicia y su gloria, mi amado, en todo su esplendor, a través de todos los acontecimientos que han surgido a lo largo de la historia. Repito, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, no tengamos una perspectiva limitada del Dios de la Biblia. No lo tengamos. Mira a su alrededor y mire la complejidad, mi amado, de todo lo que está a su alrededor. Para que usted se dé cuenta, desde lo visible hasta lo invisible. Él es creador de absolutamente todas las cosas. Desde lo que usted puede percibir con sus ojos hasta las cosas que usted no puede percibir. Lo más microscópico. Ahora, hay que entender algo. El hecho de que la voluntad permisiva de Dios, escuche, permita que ciertas cosas sucedan. Porque una de las fases de la voluntad de Dios es la voluntad permisiva. Él ha permitido. Pero el hecho de que ciertas cosas sucedan no significa de que Dios la apruebe. Y eso ya lo estudiamos. Ahí tienes, por ejemplo, el ejemplo de los matrimonios estos que son polígamos, que lo vemos en la Biblia. El hecho de que Dios lo haya permitido no significa de que Dios lo haya aprobado. Y muchos eventos, y eso como entre tantos otros, Dios lo permitió, sí, pero atención con esto, como por ejemplo el pueblo de Israel pidiéndole un rey humano también. Esto no era que Dios lo quisiera, se lo advirtió, pero le dijo, ok, te lo permito, pero atente a las consecuencias. Entonces, eso pasó y sabemos lo que pasó con Saúl. Ok, pero repito, Dios lo permitió, fue permisivo, le dio a Saúl, sí, vimos las consecuencias, después le dio un rey conforme a su corazón, apareció David en el panorama. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios aborrece el pecado, eso hay que estar claro de ello. Sin embargo, aún en medio del pecado y de la rebelión humana, incluso Dios sigue siendo soberano, mi amado. Dios no hay sombra de variación. Él se va a glorificar y su propósito siempre va a prevalecer. Y eso tiene que quedarnos claro. Su propósito va a prevalecer. Entonces, repito, no es mi creación, no es su creación, es la creación de Dios. Entonces, ambas verdades deben sencillamente sostenerse juntas y no negarse jamás. El hecho de que Dios permite, no porque apruebe, por propósito, con propósito lo permite, pero Dios es soberano, su voluntad soberana, irreversible, va a prevalecer por encima de la permisibilidad. Escucha lo que le estoy diciendo. Entonces, aquí repito, va a entrar en el juego ciertos atributos que son fundamentales, como es el caso de la omnisciencia. A nada, mi amado, está oculto del conocimiento de Dios. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, lo hacemos por obediencia a Dios. Para que no se me sigan frustrando, porque hay personas que es que no se convirtió, es que no que vino el conocimiento de Dios. Mis amados, cuando predicamos el Evangelio, créame que lo estamos haciendo en obediencia al mandato de Dios y para la gloria de Dios. Pero eso no implica que Dios no sepa de antemano quiénes son los que verdaderamente van a ser salvos. Dios sí lo sabe y lo sabe desde antes de la fundación del mundo. Dígame cómo le cabe eso a su cabeza. No cabe. Por eso le digo, porque entonces la pregunta siempre es, entonces ¿para qué predico si Dios ya lo sabe? Si Dios ya lo sabe todo, ¿para qué lo hago? Porque es una respuesta de obediencia. De obediencia, usted responde a su creador, a lo que Él ordena. Porque ¿sabe lo que pasa? Que Dios lo sabe, pero usted y yo no. Y cuando Dios dice en Cristo, Mateo 28:9, id y hacer discípulos a todas las naciones en el llamado de predicación del Evangelio, mire, Dios lo sabe quién va a ser en todas las naciones a lo largo de la historia, pero ¿qué cree? Aquí no tienen un cartel las personas que digan, yo soy el predestinado, yo soy el elegido, yo voy a ser salvo. Usted ni yo no lo sabemos, estamos respondiendo al mandato de Dios, que es muy diferente, en obediencia al plan de Dios.
sabiendo que el salvo entra en ese plan de predestinación de Dios. Entonces, como salvo en Cristo, entramos en respuesta coherente, en obediencia a lo que Dios establece. No porque Dios no lo sepa, porque repito, pasado, presente y futuro son claramente revelados por Él. Él los creó, Él los hizo y nosotros estamos en cierto momento de la historia. Entonces no podemos entender que si miramos hacia atrás decimos, es que yo creo lo que pasó porque la Biblia lo dice y sí pasó en la historia, pero ahora yo no creo lo que va a pasar hacia adelante. No, mi amado, porque los que estén unos años más adelante, cuando nosotros ya no estemos, se van a dar cuenta. Y entonces en la etapa en que nosotros vivimos aquí, pues las cosas también sucedieron como Dios las estableció. Entonces repito, respondemos al mandato de Dios predicando el evangelio, pero no porque Dios no sepa quiénes son los salvos. Solamente respondemos como hijos de Dios que somos, mi amado, y vamos a ver cómo ha sido este proceso. Algo realmente maravilloso lo que Dios ha hecho para con nosotros, mi amados. Es algo precioso. Y esto, déjeme decirle, es desde antes de la fundación del mundo. Porque uno piensa, no, es que fue en el momento de la conversión. Amado, usted créame que Dios ya tenía su mirada. Usted era parte de esa línea espacio-tiempo. Usted está en la línea de tiempo, mas no aún revelación en Cristo. Pero el día que usted se rinde a Cristo, entonces usted comienza a alinearse totalmente con el propósito de Dios en Cristo. Se da cuenta y ya cambia la perspectiva. Pero no porque Dios no sepa que usted es un salvo, porque fue Él mismo quien lo eligió a usted desde antes de la fundación del mundo. Entonces la predestinación es una realidad bíblica. Sí lo es y lo vamos a ver, pero pertenece al conocimiento soberano de Dios, no nuestro. No hay un solo ser humano en el mundo que sepa quién va a ser verdaderamente salvo. Ni uno solo. De hecho, si vemos la obra de conversión, vemos algo muy claramente, mis amados. Que nosotros predicamos el evangelio y lo vemos bajo la iglesia de Hechos, y que es Dios quien añadía cada día a aquellos que habían de ser salvos. El Señor. Ahora, conforme a su propósito. También una de las cosas sorprendentes que nos dice Romanos 12, 1 y 2, amados, es que cuando nos llama a la regeneración, al cambio de mente, a la renovación de la mente, nos dice que es a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Pero un propósito que está establecido desde antes de la fundación del mundo. Repito, no hay improvisación. Dios no improvisa. A nosotros, mis amados, se nos revela que existe la predestinación. Eso se nos revela bíblicamente. Pero solamente, repito, Dios conoce con total certeza quiénes son verdaderamente salvos. Por entonces, repito, respondemos al mandato de predicar porque es nuestra responsabilidad delante de Dios. Como aquellos que estamos ya en Cristo, como estamos caminando alineados totalmente en ese propósito santo y eterno. ¿Ok? Por eso lo estamos haciendo en respuesta coherente al llamado de Dios. Pero la obra la va a hacer el Señor, mi amado. Y no nos toca a nosotros decir, este sí, aquel no. Ese criterio lo establece exclusivamente Dios. Repito, respondemos al mandato de predicar porque es nuestra responsabilidad. Es la respuesta coherente al llamado de Dios. Pero la predestinación, amado, no anula la obediencia. Escuche, ni la obediencia anula la soberanía de Dios. Ambas verdades van a caminar juntas. Entonces, para comprender, repito, estos temas de predestinación, elección o adopción, la Escritura jamás la presenta como algo de conflicto, sino algo que camina coherentemente con el Evangelio. La pregunta entonces, ¿dónde viene el punto de ruptura? Sencillamente cuando se quiere separar. Y eso sencillamente nos va a llevar pues en una dirección que no es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Cuando nos sujetamos a la Escritura, mi amado, va a haber descanso, va a haber seguridad de lo que revela la Escritura y también va a producir adoración delante de Dios. Porque entender este tipo de temas sencillamente nos va a llevar al conocimiento de Dios a un nivel en que decimos, Señor, wow, la verdad es que es un paso más hacia ti, es un paso más para la revelación plena de Dios en mí. Y hoy puedo decir, como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos realmente te pueden ver. Entonces, el problema no está en la palabra de Dios, sino en una enseñanza que se ha fragmentado, muy superficial, totalmente cargada de sistemas humanos que sencillamente están oscureciendo el propósito original del contenido bíblico, o sea, de la Escritura, lo que se ha dicho. Vamos a comenzar hablando de la predestinación. La palabra predestinación viene del griego proorizo. Ojo con esto, repito, la palabra predestinación desde el punto de vista bíblico es la palabra proorizo, que significa determinar de antemano, marcar un destino previo o establecer un propósito antes de que ocurra el proceso. Si se da cuenta de antemano aquí, ya tiene completamente manifestada lo que es la omnisciencia de Dios. Alguien que de antemano ya marcó un destino previo, estableció un propósito de manera que eso ocurra realmente.
Y esto pertenece totalmente al Señor. Ahora, bíblicamente la predestinación no se enfoca primero, escuche esto por favor, bíblicamente la predestinación no se enfoca primero en quién va a ser salvo, sino en el destino final de los que ya están en Cristo. Por favor, tome nota. Predestinación, palabra griega priorizo, ¿ok? Establecer destino de antemano, de manera anticipada, con objetivo de tener un propósito en ello. Y entonces aquí repito, la predestinación no se enfoca primero en quién va a ser salvo, sino en el destino final de los que ya están en Cristo. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, la predestinación tiene un propósito bíblico muy claro: conformarnos a Cristo y llevarnos hasta la glorificación. Es como decir, nos va a centrar en el camino hasta llevarnos a su presencia, porque ya fuiste establecido en ese propósito, predeterminado, previo antes de que tú lo supieras, previo antes de que tú lo consideraras. Él ya te tenía concebido. Estoy hablando de Dios, por el amor del Señor, de Dios, no de un ser humano. Saque la mirada de que por qué de manera lógica Él, de Dios. Estamos hablando del Creador, perfecto, omnisciente, omnipotente, todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles. Acérquese un poquito al conocimiento de ese Dios, no de un ser humano, de la mente más perfecta, de lo que ha ideado todo de manera perfecta. De ese es el que estamos hablando. Él de antemano, mi amado, de antemano ya estableció, repito, predestinación, el medio histórico, el destino. Tienes una Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay una línea histórica. Piense en una senda que lo está mandando hasta la glorificación, pasando a través de ella en su tiempo histórico que usted está viviendo. Eso es predestinar. Establecer un destino previo desde antes con un propósito. Eso es predestinar. Usted, su salvación no es obra de la casualidad y no es un plan de última hora, no es un plan de contingencia. Es una concepción eterna desde el pasado eterno, desde la antigüedad, desde antes. La predestinación tiene un propósito claro: conformarnos a Cristo. Ojo con eso, sin santidad nadie verá al Señor. Somos una criatura caída, que estamos muertos sin delitos y pecados, y eso tiene que cambiar. Porque en esa condición nadie va a llegar a la presencia de Dios. Necesitamos un Salvador. Entonces, en la predestinación, en ese destino anticipado con propósito, Dios nos va a traer a conformarnos a la imagen de Dios en Cristo, a menguar nosotros para que el carácter de Cristo sea manifestado en nosotros. Ahora estamos hablando de predestinación, destino previo, con propósito, un objetivo definido. Pero usted tiene un momento de quiebre en el cual usted está entrando en el propósito divino. Y el objetivo es conformarlo a la imagen de Cristo y conducirlo a la glorificación. Ahí estamos hablando de predestinación, destino anticipado. El destino previo de Dios para su existencia, mi amado, es conformarlo a la imagen de Cristo y conducirlo a su presencia, a su gloria. ¿Se dan cuenta que en realidad lo que está pasando es que nunca se ha entendido o no se suele entender porque se distorsiona, se fragmenta y no se ve como parte del todo? No se ve como parte de la perfección de Dios y entonces se fragmenta, te mete aquí en la mente y comienza a decir, es que esto es un pedacito de esto, no puede haber predestinación. ¿Cómo crees? Que como si Dios ama a todo el mundo, y empieza entonces la ruptura mental. Pero cuando hacemos así, miramos a la Escritura, limpiamos el lente y lo vemos bíblico realmente, lente bíblico, la palabra, amado, entonces todo empieza a surgir, todo empieza a salir, porque estamos delante de la presencia de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 5, dice la palabra: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está el enfoque? ¿Dónde está el punto de convergencia de la predestinación? En Cristo. Está en Cristo, conformarnos a la imagen de Cristo. Repito, en amor. ¿Cuál es el motivo? Lo sabemos, de toda la creación, amor. Dios no le hace falta a mí, al ente bíblico, ni le hacía falta a usted.
Dios no se sentía solito, como algunas personas piensan. No, Dios es suficiente y tiene una relación perfecta, relación subsistente dentro de sí mismo. En las tres personas de la Trinidad. Ya eso lo hemos visto, en la plenitud de la deidad. Dios no estaba solito, como algunas personas piensan. No, Dios nos creó por amor. Por el amor que nosotros no acabamos de entender todavía. Se llama amor ágape. Perfecto. Usted no le da nada a Dios para ser salvado. Usted no le da nada a Dios para ser predestinado. Por el puro afecto de su gracia, por su gloria, por su amor, por su misericordia. Eso es lo que estamos hablando aquí. Nada humano, mi amado. Entonces, amor por amor, habiéndonos predestinado, repito, trazado un destino previo para ser adoptados, asumidos, y aquí me está hablando de adopción. Atención, iglesia, ya me está hablando de adopción, es uno de los temas de hoy. Hijos suyos, adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, o sea, trayéndonos a Cristo, adoptándonos en Cristo, haciéndonos nuevas criaturas en Cristo, según el puro afecto de su voluntad, porque así lo quiso, porque así le plació. Nadie se lo pidió. Nadie se lo pidió. Entonces, ¿es realmente bíblica la predestinación? Amado, la predestinación no es una filosofía humana, ni es una invención teológica posterior. O sea, es una enseñanza explícita de la Escritura. Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungistes, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto su mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Está diciendo de antemano, mi amado, el texto en Hechos 4, 27 y 28, está diciendo claramente que lo que pasó con Herodes y Poncio Pilato y con el pueblo de Israel, Dios lo había determinado que sucediera. Es su plan, predestinación, así lo determinó, ha sido su soberana voluntad. O sea, incluso la cruz fue parte de un plan predeterminado. La salvación no fue un accidente, no fue un plan de contingencia, no fue nada improvisado de última hora, no fue que Adán y Eva cayeron y entonces ahora vamos al protoevangelio de Génesis 3:15. No fue un plan, mi amado, de contingencia, fue la revelación plena del Dios perfecto, omnisciente, que ya sabía esto desde antes de la fundación de todas las cosas. Entonces, ¿cómo se explica la predestinación? Ahí le va. La predestinación se trata de que Dios, repito, en su soberanía y conocimiento perfecto, o sea, en su omnisciencia, determinó, estableció, consideró de antemano el destino glorioso de los redimidos. Pero esto no es casualidad decir destino glorioso. Está hablando de lo que es redimidos van a ser glorificados, llevados a su presencia. Hasta allá nos quiere llevar. Por eso la Biblia dice claramente que nosotros estamos en este mundo, pero para Dios estamos sentados juntamente con Cristo en las regiones celestiales. Anticipadamente, señores, la Biblia comienza a leerla con seriedad, de verdad, enfocado en lo que dice la Escritura. Y cuando usted lo vea, se da cuenta que es como una historia anticipada. Y está diciendo, ¿en serio que estoy yo pasando aquí y preocupándome por tantas cosas? ¿En serio? ¡Qué necio! ¡Qué necio yo he sido, Señor! Si me lo has dicho todo. En lugar de yo verme aquí ahora, me tengo que ya empezar a percibir en un destino eterno que has establecido y preparado para mí de antemano, que has predeterminado. Y yo, la verdad, ya yo estoy allí contigo y yo soy ciego y no lo veo. Y estoy como el pollo buscando con el piquito en el suelo y no levanto mi mirada y me doy cuenta que ya lo revelaste todo. Por eso es que yo le digo a usted, Cristo es suficiente y no es palabrería banal, es palabra de Dios. Cristo es suficiente. Escuche, ¿predestinados en quién? En Cristo, para ser conformados a la imagen de Cristo y en Cristo llevarnos a la gloria. Cristo es suficiente, iglesia. No lo que usted tenga en este mundo, Cristo es suficiente. Eso es hermoso. Disfrute saber que su Señor es suficiente para todo. Es más de lo que está viendo, se trata de Cristo.
¿Lo estás viendo a Cristo en la Escritura? Por eso yo lo he dicho tantas veces, sin descontextualizar los textos bíblicos, ¿ok? Señores, busquen a Cristo en la palabra. Busquen a Cristo en la palabra, porque ni los fariseos, no sea fariseico. La Escritura, Jesús le dijo en Juan 5:39, a ver, escudriñen la Escritura. Eso es a ver, Juan, Pedro, a ver, búscale bien ahí. Porque para ustedes creen que ahí tienen la vida eterna, pero esa es la que da testimonio de mí. A ver, abre ahí. ¿No la ves? ¿No me ves? Pues sencillamente no estás viendo lo que realmente dice ahí. La predestinación es Cristo, está en Cristo, es el plan salvador en Cristo, conformación de la imagen en Cristo y salvación en Cristo con gloria en Cristo. ¿Qué parte no se entiende de lo que es la predestinación? Ser conformados en un plan perfecto que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo para llevarnos en esa línea, en un destino establecido de manera previa a la presencia de Dios, a todos los redimidos. Pero nadie, obviamente, que no es redimido en Cristo va a ir a la gloria. Por eso la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Eso hay que entenderlo. ¿Se da cuenta? Entonces, no sabemos quiénes son los predestinados. Caminamos a la presencia de Dios en Cristo y decimos, bueno, pues soy salvo en Cristo. Pero los que no lo son, no podemos estar diciendo aquel sí, aquel no. No nos toca a nosotros, estaremos pecando. Hay que predicar el evangelio y que Dios haga la obra. Pero no ponerle a nadie etiqueta de salvo o no salvo. O salvo, siempre salvo, como andan por ahí los sectarios. ¿Se da cuenta? Entonces yo no puedo cometer ese error. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, decía el profeta, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Ay, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Usted se da cuenta, trate de agarrar este texto y meterlo en su mente y tratar de entenderlo lógicamente. No va a poder. Por eso le dije, sálgase del prejuicio doctrinal ya y véngase directo a echarse un clavado en la palabra de Dios. Ahora, atención, escucha la línea de tiempo. Le está diciendo a estas personas en esta línea de tiempo, en el momento con Isaías, le está diciendo, acuérdate de las cosas pasadas de los tiempos antiguos. O sea, de lo que ya yo hice y para ti es historia. Pero ahora dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. O sea, ahora está diciendo, se trata de mí. Yo fui el que lo hice. Y tú no estabas ahí cuando yo lo hice. Pero lo hice porque yo soy Dios y no hay otro como yo. Sigue el texto. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Te está diciendo, Señor, cuando todavía nada de esto estaba en mente, cuando ustedes ni idea tenían de lo que iba a pasar, ya yo se los estaba diciendo. Es precioso. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Sabe qué es eso? Soberanía de Dios. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Mis amados, Dios no va a salvar al creyente para entonces luego observar, escuche esto, si se va a mantener. Mire, si la salvación dependiera un poquito de nosotros, la hubiésemos perdido. Porque vamos a ser incapaces de sostenerla. Amado, escúcheme. Si usted es lo que piensa que la salvación se pierde, que lo tiene por momentito porque pecó y después se le fue, escúcheme lo que le estoy diciendo. Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, no dejó su trono de gloria para poner la salvación que Él pagó en la cruz del Calvario y ponérsela en tus manos para que usted dependa de usted la salvación, su obra redentora. ¿Usted cree de verdad que Dios haría eso? Señor, no. No, Dios no haría eso. Es la sangre de su Hijo. Es el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. ¿De verdad piensa que nosotros vamos a poder mantener semejante cosa? Si no podíamos ni cumplir la ley. Señores, ni cumplir la ley. ¿Qué va usted a pensar que va a mantener la salvación? Por eso le digo claramente, Dios no salva al creyente para luego ponerse a mirar si la persona se va a mantener. No, mi amado, Él no va a improvisar jamás. Dios no improvisa, es Dios de propósitos. La predestinación garantiza que el proceso de salvación tiene un inicio, un desarrollo y un final asegurado en Cristo.
Por nada del mundo se le ocurra pensar que algo ahí depende de usted. Por nada del mundo. Se lo digo en serio. Porque sería un error colosal. Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. ¿Cómo se aplica la predestinación a la salvación? Dice Juan, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El verdadero creyente en Cristo, el redimido en Cristo, no puede pensar que está viviendo constantemente bajo una constante amenaza de condenación o de pérdida de la salvación. Porque no tiene seguridad. Hay textos en la Biblia, mis amados, incluso inicios, acápites que dice la seguridad de la salvación. Entonces, ¿cómo yo estoy pensando que si la perdí? No, Señor, pregúntese si la tiene. Es diferente. Pregúntese si hay una verdadera conversión, si hay una verdadera regeneración. Porque eso implica estar verdaderamente en Cristo. Si está caminando en el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, mire, enfocado en la palabra de Dios, en la Escritura como su fundamento de fe y práctica. Si tiene una vida de comunión en oración con Dios, eso es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, la pregunta siempre ha estado mal puesta, mal fundamentada. ¿Se perderá la salvación? No. ¿Tendré la salvación? ¿De verdad la tendré? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Ahora, la predestinación, ojo con esto, la predestinación produce seguridad plena de salvación, pero no libertinaje. Atención con esto. Produce perseverancia. Mi amado, no pasividad. No pasividad. Perseveramos en Él, perseveramos en la doctrina, perseveramos en la palabra, perseveramos en el caminar del Espíritu Santo en el proceso de santificación progresiva. Perseveramos, insistimos. Eso es lo que hacemos. La gracia de Dios en ningún sentido, y la gracia se manifiesta en el proceso, obviamente. Amados, la gracia de Dios, mire, nos va a traer a caminar en la libertad, pero bajo la voluntad de Dios, porque éramos esclavos del pecado, para ser libres en Cristo Jesús. Pero la gracia, mi amado, nos va a guiar a la santificación, a la libertad que produce el andar en Cristo. La santificación, eso es libertad. Libertad no es el libertinaje del mundo, de hacer lo que le viene en gana según los deseos de la carne. Estar viviendo metido en delitos y pecados, eso no es libertad. Pero lo que pasa es que eso es lo que se le ha tratado de meter a la gente en la cabeza. No son libres de esto, no son libres de aquello. No, lo que no soy es esclavo de eso. Es diferente. La persona que dice se pierde la salvación, amado, lo que no la tiene. No la tiene. A mí la Biblia me dice que mi Señor garantiza mi salvación. Se acabó. Yo no tengo que dudar. Eso es dudar de la suficiencia de Cristo. Yo no dudo de la suficiencia de Cristo. Yo me aferro a ella porque yo sé que soy insuficiente. ¿Por qué resulta tan difícil asimilar la predestinación? Muy sencillo. Porque la predestinación confronta el orgullo humano. Por eso es tan conflictivo asimilar la predestinación como un principio realmente bíblico, porque la predestinación confronta el orgullo humano y nuestra necesidad de constante control, porque pensamos que nosotros estamos sencillamente, mire, controlando, tenemos que controlar todo, algo tenemos que controlar. Usted no va a controlar nada en torno a su salvación, no lo va a controlar. Y ese es el gran problema. Predestinación, Dios lo hizo, ya lo hizo, es de Él, por Él y para Él. Entonces, ese es el motivo por el cual es tan conflictivo, porque no se recibe como lo que es verdaderamente una obra soberana de Dios, soberana, irreversible, irremisible. Ahí no hay cambio, eso permanece por encima de la voluntad permisiva, de la voluntad preceptiva de Dios. Por encima de todo eso va a permanecer la voluntad de Dios soberana, y esto es obra soberana de Dios. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Entiéndase una vez y por todas. Dios decidió de antemano que todo el que esté en Cristo va a llegar hasta el final y va a ser glorificado. Bienvenidos a la predestinación. Y eso, mi amado, déjeme decirle, como hijos de Dios, tiene que producirnos descanso, gratitud, perseverancia y adoración constante. Pero esa perseverancia del santo es por medio del Espíritu Santo,
No es su deseo ni el mío. Está perseverando en el Espíritu Santo. Él es el que nos hace caminar en la senda de la santificación. Ahora, vamos a la elección. Esa es la palabra en griego eklogé. La palabra que se utiliza originalmente en griego para elección es la palabra eklogé. Y escucha lo que significa. Ek significa fuera de. Lego significa escoger. En otras palabras, escoger de entre muchos. O sea, es una selección soberana. O sea, desde su esencia etimológica, la palabra eklogé, que es la palabra griega para elección, implica ek, significa fuera de, lego, significa escoger, y esto unido es escoger de entre muchos una elección soberana. Entonces, la elección, según la Escritura, es el acto soberano de Dios mediante el cual Él decide, Él, no la persona, Él decide desde la eternidad salvar a personas concretas en Cristo. Ha sido su decisión. Ahora, ¿quién? No sé. Que Dios es malo, unos sí, otros no. Amado, es Dios, es su creación. No es tu parque, no es tu carro, tu casa, es suya, su creación. Estamos viendo demasiadas cosas mal, muy torcidas. Me la gané, es mía, me pertenece. No, es de Él, todo es de Él, por Él y para Él. Suyo, es su creación. Y si Él, desde su designio soberano, desde su predestinación, desde antes de la fundación del mundo, estableció el plan, predestinación, y también puso elección, personas que se van a salvar y otras que no, Él sabe por qué. Deuteronomio 29:29 tiene que dejar muy claro, la revelación está aquí, pero las cosas ocultas pertenecen al Señor. Y esto, quién sí y quién no, son las cosas ocultas que pertenecen al Señor. Usted no lo sabe, ni yo tampoco. Voy a salir a predicar el evangelio. Nadie tiene un cartel que dice que es elegido. Nadie dice que es salvo aquí en la frente. Yo respondo coherentemente al llamado de Dios, de mi Señor, porque es mi Señor, Él reina en mi vida, su gobierno está en mi vida y Él es el que manda. Y a mí Él me está mandando a hacerlo, yo lo voy a ir a hacer. No me voy a sentar a pensar, ¿por qué será que Dios me está mandando si ya sabe los que van a ser salvos? Señores, Noé construyó un arca y no sabía ni qué ondas. Dios le dijo, viene un diluvio, pero no sabía la magnitud del diluvio. En su mente no estaba. A Moisés le dijeron, saca al pueblo, pero lo que iba a pasar después, el mar abierto, no lo sabía. Obedecieron. Nosotros obedecemos. Es una respuesta coherente. El Espíritu Santo en nosotros y con nosotros nos llama a obedecer a Dios y a alinearnos con el plan de Dios. Plan de Dios, no tuyo ni mío. Entonces, repito, la elección conforme a la Escritura es el acto soberano de Dios mediante el cual Él decide de manera soberana desde la eternidad, no ahora, no improvisado, salvar a personas concretas en Cristo. Todo el mundo no va a estar en Cristo. Y entiéndase, todo el mundo no va a ser salvo. Porque si fuera así, entonces no estuviera un lago de fuego ahí y azufre. No solamente para el diablo, dice que también aquellos que rechazaron a Cristo van a caer ahí. Y van a haber personas, porque no dice el diablo y los ángeles caídos, dice, van a haber personas que no están, y todo aquel cuyo nombre no fue inscrito en el libro de la vida, va a ser lanzado al lago de fuego. Te está diciendo de antemano que todo el mundo no se va a salvar. Que tú eres salvo, dale la gloria a Dios. Arrodíllate y clámale al Señor. Esa obra se complementa en el Espíritu Santo. Este es mío. Este es el predestinado. Este es elegido. ¿Sabe quién está por en medio ahí? El Espíritu Santo. Mira, sellándote para salvación. Obra básica del Espíritu Santo. No dones extraordinarios, no milagros, no, sellados para salvación. Cuando Jesús dice, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad, no está el sello del Espíritu Santo en la persona. Y a mí me encanta decir que ese sello es indeleble con sangre, la sangre de Cristo. Con eso está marcado. El Cordero se marcó en la sangre de los dinteles, en las ventanas y en las puertas en Egipto, pero hoy es con Cristo. Entonces, repito, no es una reacción de Dios al comportamiento humano. No, sino una determinación previa basada únicamente en su voluntad y su gracia. Esto, la elección se determina exclusivamente por su voluntad y su gracia. Acto soberano de Dios. Él lo determina. ¿Quién es la persona que va a ser salva? Usted y yo no lo sabemos. Dios lo determina. Si es bíblico, amado. Y atención, soberana voluntad, porque a Él así le ha placido.
y por su gracia, por el favor inmerecido hacia nosotros. Porque si va a considerar quién de nosotros tiene el derecho a ser salvo, se da cuenta que nadie. Porque somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso la obra es en Cristo. Si la obra no es en Cristo, todo el mundo está fuera de todo esto. Por eso, una vez más, mira para que vea que el embudo cae en el mismo lugar. La salvación no depende de nosotros en nada. Ni la obra de salvación, porque no hay suficiencia en nosotros, es de Cristo, y tampoco la mantención de la salvación depende de nosotros. Nos sujetamos al plan de Dios voluntariamente. Usted es una persona con voluntad. Es una persona con voluntad. Yo decido voluntariamente ajustarme al plan soberano de Dios. Y camino a la salvación por medio del Espíritu Santo. Y entonces la perspectiva con respecto a este tema va a cambiar cuando yo lo veo desde ahí. Por su voluntad y su gracia. La elección es el acto soberano mediante el cual Dios escoge. Dios escoge en Cristo a un pueblo para su salvación. Por eso entramos en el pueblo de Dios. Los redimidos en Cristo. Ahí todo el mundo va a entrar bajo ese aro. En Cristo. A la presencia de Dios se llega en Cristo. Efesios 1:4 dice claramente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Señores, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Señores, en un pedacito así ya Cristo está 2 veces escrito ahí. 2 veces ya está Cristo en un pedacito así. Repito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y los que están en Cristo no tienen condenación. Según nos escogió, nos separó, nos apartó, nos eligió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, antes de que todo se creara, para que fuésemos santos, señores, apartados, santos y sin mancha delante de Él. Fuimos apartados para Él. Dele la gloria a Dios, démosle la gloria a Dios. Fuimos apartados para Él. No porque tú lo mereces, por el puro afecto de su gracia. Por el puro afecto de su gracia. Y eso tiene que ser un motivo de alegría en mi vida cada día. No es una idea platónica, errática, dando vueltas. Es una verdad bíblica revelada en la Escritura. Dios escoge personas reales como usted y como yo, amados, para una salvación que es real, que se va a concretar en su presencia finalmente, porque nos ha predeterminado, nos ha predestinado en Cristo para la glorificación. Para la glorificación. Ya estoy enlazando predestinación y elección. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta cómo esto tiene sentido ahora? Esto es algo hermoso. Amados hermosos, ojalá usted esté entendiendo una vez y por todas ya. Cuando le hablen, habrá predestinación, habrá elección. Usted tenga que decir, sí la hay. Pero no solo eso, hay adopción también. Y lo vamos a ver. Entonces, ¿es realmente bíblica, amados? Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios, está hablando Dios, es Cristo, es Dios encarnado. Está diciendo, a ver, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. 2 veces la palabra elección. Aplicado a ellos y aplicados a Él. A los dos. En los dos sentidos, de mí hacia ti, de ustedes hacia mí. Ustedes no me eligen a mí, yo los elijo a usted. Significa que la elección es de Dios. Cristo es Dios. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Señores, nadie puede acusarlos porque están guardados, tienen la seguridad de la salvación. Da igual lo que hablen, da igual lo que digan. Quien tiene la seguridad de la salvación, amado, nadie lo puede acusar porque no hay condenación para ellos. No hay condenación para el salvo. ¿Quién lo va a acusar? Nadie. Señores, ¿quién puede acusar lo que Dios justificó en Cristo? Nadie. Nadie. Estamos hablando del Dios creador, soberano, altísimo, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Vaya a la Escritura y tenga la concepción escritural de quién es verdaderamente Dios, del Dios revelado en la Escritura. Porque cuando usted empieza a sacar su mirada de ahí, lo que va a tener es un puñado de filosofía herética.
distorsionada y con una imagen idolátrica de quién es el Dios de la Biblia, porque no lo va a entender y se va a inventar un Dios. Y hoy hay mil herejías que es por eso mismo. Lo que dice aquel, lo que dice el otro, lo que dice el otro. No, lo que dice la Escritura, como dijo Jesús, escrito está. Y se lo dijo Jesús en Mateo 4, al diablo en su cara. Cuando el diablo vino con todas las babosadas que vino a tratar de tentar a Jesús, Jesús se lo dijo en la cara, escrito está las 3 veces. Las 3 veces. Escrito está, predeterminado está, predestinado está, establecido está desde antes de la fundación del mundo. Diablucho, creación de Dios, desobediente, caído. Se lo está diciendo Jesús al diablo en la cara. Estás tratando de tentar a Dios. No puedes hacer caer a Dios. No me puedes hacer caer. Y se lo he dicho en varias ocasiones. Jesús estuvo en el desierto no para mostrar a ver si él podía pecar, sino para demostrarnos, mis amados, por la Escritura, que es Dios y que Dios no puede pecar, no peca. Ahora, vamos a concebir algo también, porque ahí viene la parte de, es que hay algo ahí que tiene que ser de nosotros. Nosotros las personas algo tenemos que tener ahí en ese proceso salvífico. ¿Qué cree? Que no. La elección no se basa en méritos humanos. Así que mire, para que le deba más, imagínese esto, que usted tenga una deuda tremenda y que venga una persona y le diga, toma, te la pago completa. No, pero déjame darte algo. Y tú digas, no. Oye, pero tengo que darte algo, devolverte algo, no sé, déjame darte un objeto o algo. No. Sal tu problema, toma, te lo pago todo. Ahí lo tienes, toma, ya sal de la duda. Oye, pero te tengo que dar algo. No, no concibes que no. No concibes que alguien lo haya dado todo por ti y que tú no tengas que darle nada de vuelta porque no hay nada que le puedas dar. ¿Cómo pagas el amor de esa persona? ¿Cómo pagas la entrega de esa persona que se quitó todo para que salieras de esa situación? ¿Cómo la pagas? No la puedes pagar. Entonces el ser humano no acaba de entender que no puede pagar nada en su salvación, que nada depende de él, porque no se basa en méritos humanos, que nuestras obras son como trapo de inmundicia, Isaías 64:6. Trapo de inmundicia. ¿Sabe lo que es un trapo de inmundicia? No, no se lo voy a decir. Las mujeres saben. Así como eso es delante de Dios nuestras buenas obras. Romanos capítulo 9, versículos 11 al 16. Y vamos a hablar aquí de que la elección, mis amados, no es por méritos humanos. Mire, enseña lo siguiente, que la elección de Dios no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Pablo aquí está utilizando este ejemplo de Jacob y Esaú en el contexto para mostrar que la elección ocurrió antes de que nacieran. Antes incluso de que hicieran el bien o el mal. Eso es lo que no nos cabe en la cabeza. Cuando Dios lo está diciendo, ya lo había visto. La elección ya estaba hecha. La línea en Cristo ya estaba establecida. En esa línea ya había, aunque usted no cree, ya había una moabita, ya había una Rahab que era una prostituta. Pero ¿cómo es? Ya estaba, porque Dios no ve lo que mira el hombre, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Porque Dios así le plació. Porque Él lo eligió así, así lo predestinó, conforme a su perfecta voluntad. Por eso le digo, eso viene a hacernos chispas en la cabeza. Redimidos, seleccionados, apartados. Si usted lee la historia bíblica, lo va a ver, apartados. Pero ¿qué crees? En esa línea llegó el Cristo, el que marcó la diferencia entre el antes y el después. Por lo tanto, la elección no se basa en méritos humanos. Y esto va a destruir completamente la idea de que Dios elige a alguien porque vio su fe futura. No, lo escogí porque en el futuro. Y hay gente que piensa eso, ¿eh? No, es que Dios, es que vio la fe de la gente en el futuro y entonces los eligió. Es que no, es al revés. La elección es anterior a eso. La fe es el fruto de la gracia. La fe es fruto de la gracia, no su causa. Efesios 2, 8, 9. La fe es un don de Dios. Y dice claramente, para que nadie se gloríe. Señores, en el mero fundamento de la salvación, escuche, nos está diciendo en Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y nos dice claramente, fíjese el parteaguas. Y esto no de vosotros. Está diciendo, a ver. Sácate de ahí, fuera de ahí. Ustedes sácanse de ahí. ¿Ok? Repito, por gracia sois salvos por el favor inmerecido de Dios,
por medio de la fe. O sea, por creerle a Dios en Cristo, a Cristo. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, o sea, es dado por Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se le ocurra decir que hizo algo, que mereció la salvación. Yo soy un super mega superman que se ganó la salvación. Lo siento, siervo inútil. Esa es la mayor aspiración que puedas tener. Ser un siervo de Dios y creerte inútil. Y eso va a cambiar mucho la perspectiva de tu comunión con Dios. Romanos 11, repito, Romanos 11, versículos 5 y 6. Escogidos por gracia. La elección, mis amados, va a eliminar totalmente la jactancia humana, en correspondencia con el hecho de que podamos hacer algo para que Dios nos elija o aportarle algo a la salvación. Nada, te eligió por el puro afecto de su gracia. Ahora, vamos a ver algo aquí ahora. Elección y responsabilidad humana. Y vamos a ver que en realidad no son opuestas, porque muchas personas lo han visto como algo opuesto. La Biblia está presentando ambas verdades y lo está haciendo juntas. Repito, la elección y la responsabilidad humana. Y ya lo vimos a partir de la voluntad de Dios, la voluntad preceptiva, los preceptos de Dios, y también vimos también la responsabilidad humana de responder a esa moralidad. Porque Dios establece el bien y el mal y nosotros respondemos a ello, porque en nosotros hay la libre voluntad de responder al bien y al mal. ¿Cuál de los dos está delante de ti? Camino de vida, camino de muerte. Escoge la vida para que vivas. Dios no la va a escoger por ti. Significa que en nosotros está la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Dios elige soberanamente y el hombre responde responsablemente. Repito, cuando se habla de elección y de responsabilidad humana, aquí realmente hay convergencia, no hay ruptura. Elección y responsabilidad humana. Dios elige soberanamente y el hombre responde responsablemente. Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Va a venir a mí. No está diciendo, yo los voy a jalar. Todo lo que el Padre me da, elección soberana de Dios, vendrá a mí. Va a venir. Él, usted y yo vamos a venir. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. La elección soberana, todo el que el Padre me da, es su elección. Va a venir a mí, usted y yo vamos a andar, mire, despacito y cooperando hacia Él. O sea, no se va a quitar la responsabilidad. Nosotros vamos a caminar coherentemente con Él. Entonces, aquí hay dos verdades simultáneas. La primera, los que el Padre le dan, van a venir. Juan 6:37. La soberanía, el ofrecimiento, la elección de Dios de manera inicial. Y segunda, la responsabilidad de la persona de qué, de venir para ser recibido. Nadie va a venir forzado, nadie viene forzado a Cristo. Yo se lo he dicho muchas veces y se lo comenté. Amados, ahí está el libro de la vida. Ahí está el libro de la vida. Y ese va a hablar, por sí solo va a hablar. Todo aquel cuyo nombre no esté inscrito en el libro de la vida, no se halló inscrito, va a ser echado al lago de fuego y azufre. Entonces, nadie va a venir forzado. El corazón es transformado para que desee a Cristo. Y esa es una realidad bíblica. Tiene que haber un despertar en nosotros porque estamos muertos en delitos y pecados y no hay nadie que busque a Dios. No hay quien haga lo bueno y nos hemos desviado todos a una. Estamos muertos y el muerto no tiene vida a menos que se le dé vida. Y es el Espíritu de Dios quien da esa vida en la persona, sensibiliza el corazón, lo transforma, se regenera, se da el nuevo nacimiento, se lo produce el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Ahora, pero esto tiene que ser transformado y entonces, y solo entonces, va a desear a Cristo. Pero no solo, no por sí solo, porque solito estamos muertos en los delitos y pecados. Entonces, vamos a ver la elección y la evangelización. Escuche, la elección no elimina el evangelismo, no lo va a hacer. Ahora, al contrario, lo va a hacer eficaz. En Hechos 18:10, el Señor le dice a Pablo, y lo estuvo predicando con mucha valentía, dijo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, pero ¿quiénes eran? Imagínense que yo llegue a su ciudad y le diga, oiga, Dios dice que tiene mucho pueblo en esta ciudad. Híjole, ¿qué le haces? Y que yo le diga, óigame Señor, ¿y quiénes son? Para ir directo, ¿no? No, no le está diciendo eso. Pablo sencillamente predicó con valentía. Entró, predicó. Dios es el que sabe quién es la persona. Sembramos semilla. No nos toca a nosotros, mis amados, decir este sí o aquel no. Estaríamos pecando. Nosotros no tenemos que escoger a nadie. Tenemos que predicar el mensaje del Evangelio. Porque no sabemos lo que Dios va a hacer y en quién va a hacer la obra. Entonces, el que menos usted se imagine, mi amado, ahí hay tierra fértil. La semilla cae y va a florecer. Desde la persona sin hogar en la calle,
hasta la persona más rica en el Mercedes-Benz sentado. Usted no sabe, el que está sentado en un parque, el que está parado en un puente, usted no lo sabe. Pero le está diciendo el Señor, dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18:10. Romanos 10, 14 al 17. Está demostrando claramente que Dios usa la predicación, escuche, como el medio para llamar a los escogidos. Es el llamado. La elección garantiza que la predicación va a rendir fruto. Mira cómo se enlazan. El que es predestinado va a responder. La elección garantiza que la predicación va a dar fruto. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice, Dios escogió desde el principio para salvación. Señores, ¿existe realmente la elección? ¿De verdad vamos a ser tan necios de rechazarlo y seguirlo rechazando y decir que no hay tal cosa, que Dios no elige, que Dios no predestinó? Amados, sí, es Dios, es su creación. Por muy difícil que resulte entenderlo, creerlo, es la creación de Dios, no nuestra. Escuche 2 Tesalonicenses 2:13. Dios escogió desde el principio para la salvación. ¿Pero qué cree? Este no es el principio. Ya estamos aquí caminando en la historia. Pero me está diciendo 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que Dios escogió desde el principio para salvación. O sea, la salvación comienza con Dios. Amado, la salvación comienza en Dios y produce humildad, produce obediencia y produce adoración. O sea, produce una respuesta coherente. Es lo contrario al orgullo porque produce humildad. La elección va no es decir, jaja, yo soy un salvo elegido por Dios. Nel, humillarte. Usted se humilla ante el Dios creador. Porque si usted se da cuenta de esto y se da cuenta que Dios se lo ha hecho todo, mi amado, son motivos para que usted caiga de rodillas. La elección produce humildad, no orgullo. Da seguridad de la salvación en Cristo. Produce gratitud y adoración. Es una respuesta coherente a alguien que ha sido seleccionado. Gratitud, produce gratitud. Usted ha sido elegido por Dios para salvación. Mire su mundo alrededor para que vea que todo está torcido. Este mundo va al declive completo. Cada vez la situación está peor, cada vez se batalla más, en este mundo. A usted no le da motivo, amados, a usted no le da motivo de gratitud, de adoración a Dios, saber de que usted tiene una esperanza más allá de todo lo que está viviendo. Que está viviendo momentos de tristeza, desesperación. Dice la palabra de Dios que ya no va a haber más llanto, más tristeza, más dolor, ya no más pecado. ¿Le dice algo eso? Adoración, de rendición del corazón ante Él. Y va a fortalecer, escuche, la perseverancia en medio de las pruebas. Cuando usted sabe que usted es un elegido de Dios, usted, mi amado, va a perseverar en medio de las pruebas, porque su mirada está en Cristo. Usted se da cuenta que todo lo que está viviendo en este mundo es temporal, efímero y transitorio. Y va a decir lo siguiente, esto pasará. Va a decir, esto pasará. Que el diablo me está presionando. Esto va a pasar. Mi Padre es fiel. Cristo es suficiente. Entonces, ¿elige Dios? Pues sí. Ahora déjeme decirle, el creyente no se está preguntando por qué fue elegido. Eso no lo sabe nadie. Por el puro afecto de su gracia. Para su gloria. Eso no lo sabe nadie. Eso es lo único que dice la Biblia. Porque así le plació. Pero nosotros no tenemos que estarnos preguntando ¿por qué habré sido elegido? Señor, deje de preguntarse eso y comienza a glorificar al Dios que lo eligió. Esa es la respuesta coherente. En humildad, en adoración, en rendición. ¿Por qué Dios nos eligió? No sabemos. ¿Pero qué cree? Sabemos que nos eligió. Y ya eso es más que suficiente. Es el Creador. Y te eligió con propósito eterno en Cristo. Y saber que la salvación es una garantía para todos los que están realmente en Cristo. Entonces, vamos al último. Adopción. Este término en griego, atención con esto. Uiotetsia. Repito, uiotetsia. Un término en griego que es la palabra utilizada para adopción. Uios, hijo. Tesis, colocar o establecer. Significa colocar como hijo o dar estatus legal de hijo.
Entonces, ¿qué es la adopción bíblicamente? La adopción es el acto por el cual Dios introduce de manera legal y relacionalmente al creyente en su familia como un hijo verdadero con todos los derechos y los privilegios. Por eso hablamos bíblicamente de adopción, de ser adoptados en la familia de Dios en Cristo. Esto no es al azar, Él no está de espaldas a nosotros. Relacionalmente, comunión, está frente a nosotros, Él está relacionándose con nosotros, abrió esa senda relacional, atención, te está dando derechos y privilegios, le dio la potestad legal, le dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 al 12. Los cuales no se han engendrado, mis amados, por voluntad de carne, sangre o varón, sino de Dios. Voluntad de Dios, nos asumió como hijos y nos dio derechos legales y privilegios del reino de Dios. Derechos y privilegios. Lo que pasa es que muchas veces tenemos tan enfocada la mirada aquí, en nuestro entorno, que se nos olvida, mis amados, hacia arriba. Si usted quita la mirada de Cristo, quien es el autor y consumador de la fe, ¿qué le va a quedar? La percepción humana. No va a estar bajo el gobierno del reino de Dios. Pues obviamente usted no puede estar bajo los privilegios de un gobierno que usted no vive, de un sistema en el cual usted no está, bajo principios que no reinan su vida. Entonces no puede tener los privilegios del reino de Dios si no está viviendo bajo los principios del reino de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 15 dice lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cómo clamamos? Abba Padre. ¿Usted puede andar con cualquiera por ahí y llamarle papá a cualquiera? No lo creo, no te va a reconocer. ¿Pero qué cree? Puede venir confiadamente y decirle al Señor: Abba Padre, Padre mío. Y usted va a ser reconocido como suyo. Él lo va a reconocer como suyo, mi amado, porque usted le pertenece. Así le plació. Esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Abba Padre. Así que no tenga temor ninguno de decir Abba, eres mi Abba. Dice, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cómo le clama? Clamar al Señor, al Padre, al Abba en Cristo Jesús. Y le rogamos en el nombre de Jesús, porque es el mediador. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el justo, mi amado. Entonces, aquí hay que entender, la adopción va más allá de incluso del propio perdón. No solo somos perdonados, que somos aceptados y amados como hijos. Eso está impresionante. No solamente te va a perdonar, no solamente me va a perdonar, me va a aceptar y encima de eso me va a amar como hijo. A mí, a un pecador que le ha fallado. Pero en su Hijo Jesucristo voy a recibir por medio de Cristo el amor complaciente de Dios. Porque Él tiene complacencia en Cristo. Él me va a perdonar en Cristo, me va a aceptar en Cristo y me va a amar de manera complaciente en Cristo. Porque no me va a ver a mí, va a ver a Cristo. Voy a menguar yo para que Él sea visto. Porque Cristo llevó mi pecado y me dio su perfecta justicia. Ahí tiene el glorioso intercambio en la cruz del Calvario. La adopción también produce cambio de identidad. Por eso le digo, el proceso no hay nada inequívoco en el proceso. Aquí hay testimonio, aquí hay fruto que se está manifestando, mi amado, y es muy visible quién realmente ha sido adoptado. Quién realmente está caminando, mi amado, y tú dices, es que ese es un elegido de Dios. Fue escogido por Dios. Mira cómo está caminando delante de Dios la persona. Mira el fruto que está rindiendo. Mira su vida, su integridad, cómo está caminando delante de Dios. Mira el temor de Dios que tiene. Mira lo que se manifiesta a través de la persona. Pero eso es ya a partir del momento en que se revela esta obra en la persona. Porque Dios lo alcanzó por su gracia y su misericordia. Entonces, vamos a ver la adopción y el cambio de identidad. Mire, el creyente por medio de la adopción va a dejar de ser un enemigo, un huérfano, un esclavo, para ser un hijo de Dios. Y ya lo vimos en Juan capítulo 1, versículo 12, que aquí está afirmando claramente que los que creen le da la potestad, le da el derecho legal, bajo la autoridad de Dios en Cristo, de ser hechos hijos de Dios.
Y que esto obviamente si continúa leyendo, pues no es por voluntad de carne, sangre o varón, sino por la voluntad de Dios. Sencillamente esto va a transformar completamente la identidad del creyente. Totalmente la identidad del creyente. El creyente ya no vive para ganar la aceptación de nadie, sino que sencillamente va a vivir desde la aceptación de Dios. Mire qué cosa tan hermosa. Comenzamos a vivir desde la aceptación de Dios. Ya estamos en Él. Ya estamos en Él. Estamos en Él. Esa es la mejor noticia que tenemos. Estamos en Él. Predestinados, elegidos y adoptados para morar eternamente con Él. Elegidos, apartados en Cristo para la salvación y adoptados en la familia de Dios en Cristo para la eternidad y morar eternamente con el Señor. Ahí tienen los tres: predestinación, elección y adopción. Es que no son bíblicos. Sí, totalmente bíblicos. Para la gloria de Dios y beneficio nuestro. Vamos a ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que dice 1 Juan capítulo 3 versículo 1. Vamos a ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, del Creador, del que lo hizo todo, del que lo creó a usted y a mí. Él no es un Dios distante. Cercano está el Señor del que le busca y le busca de veras. Él no es un Dios distante. Yo no piensa que está orándole al aire, va a ver si alguien me escucha, a ver si la señal la tengo buena esta noche. No, amados, no. Él es un Dios cercano a todo el que le busca y le busca de veras. Atención con eso. Adopción y herencia. Escuche esto. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 7. ¿Qué está enseñando Gálatas? Que como hijos, mis amados, somos herederos. La adopción en Cristo incluye herencia. Usted tiene una herencia. Una herencia que está en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y escucha lo que dice. La adopción incluye herencia eterna, cuidado paternal, disciplina amorosa y comunión con el Padre. Eso entra, mi amado, en la herencia incorruptible. Eso nadie lo puede modificar. Eso no se ensucia. Mi amado, está en Cristo. Dios no va a adoptarnos temporalmente. Esto no es como te adopta un ratito hasta la mayoría de edad y después tú mira, órale, para afuera. No, mi amado, el que adopta, adopta para siempre. Al que Dios ha adoptado, lo ha adoptado para siempre. Lo asume total y completamente para siempre. Mis amados, Dios no solamente nos salva y nos hace sus hijos, coherederos juntamente con Cristo, con su Hijo amado, con su unigénito. ¿Eso no le dice nada? ¿Qué tiene usted en este mundo? ¿Tiene algo? Pérdida, decía el apóstol Pablo, por amor de Cristo. Enfóquese y mire lo que está diciendo aquí, que el Señor no solo no nos adopta temporalmente, nos asume eternamente. Y que, amado, Dios no solamente nos salva, sino que nos hace su Hijo por medio de Jesucristo. ¿Conoces verdaderamente a tu Dios? ¿De verdad conoces a tu Dios o estás empezando a conocer a tu Dios? A tu Abba, a tu Padre. Porque es hermoso el Señor. El amor de Dios, mis amados, tan mal comprendido, es hermoso. Cuando realmente se entiende lo que Dios ha hecho y cómo lo ha hecho también. Entonces vamos a ver cómo funciona la adopción en la vida cristiana. Muchos creyentes viven todavía como esclavos, mis amados, en su mente, aunque son hechos hijos de Dios. Pero entonces, ¿cómo? Sirven por miedo, oran con inseguridad, viven bajo culpa constante, a pesar de que bíblicamente se le está diciendo abiertamente. Ahora, déjeme decirle, la adopción va a sanar eso. La adopción va a sanar ese servicio por miedo, esa oración insegura, esa culpa constante. La adopción la va a sanar. Porque su padre, usted está con su padre. Si usted va a confrontar una situación con su padre, usted no tiene que preocuparse. Por eso yo le digo muchas veces a la gente, señores, váyase, es que el libro de Apocalipsis, tremendo ese libro de Apocalipsis, las cosas tremendas que van a pasar en el libro de Apocalipsis. Y ahí donde tú dices, es mi papá,
Mi papá lo va a hacer. Es mi papá, mi Abba, es el que lo va a hacer. Preocúpase el que tenga que preocuparse porque está lejos de él. Porque no lo tiene por padre. Pero el que lo va a hacer es mi papá. Que se preocupen aquellos. Se preocupa el que no lo busca, se preocupa el que no se ha rendido a él, que se preocupen ellos. Entonces, para mí Apocalipsis dejó de ser un libro que castigo y castigo. No, es un libro de justicia. En el cual un mundo pecador, rechazante de Dios, contrario, enemigo de Dios, mis amados, Dios va a dictar justicia. Pero el que va a dictar justicia es mi papá. Mi papá. Señores, Dios no solo te salva, no solo te perdona, te hace su hijo. Por eso, en este sentido, la adopción tiene que darme seguridad. Mi servicio a Dios no puede ser con miedo, sino con convicción bíblica de a quién estoy sirviendo. A mi papá, a mi Abba, a mi padre. ¿Qué perspectiva tiene usted de Dios? Lo trato con temor reverente, con respeto, lo honro, lo glorifico, lo adoro. Pero es mi Padre y yo puedo venir confiadamente ante el trono de la gracia y buscar del oportuno socorro porque es mi Padre. Es tu papá. Deja de verlo como alguien lejano. Deja de servirle con miedo, de orar con inseguridad como si no te escuchara. Estás viviendo con culpa constante, con un pecado pasado que Él ya te perdonó. Y tú lo sigues trayendo una y otra vez al presente. Deja de vivir con miedo porque el miedo no es de Dios. El temor reverente es el amor a Dios en realidad. Que usted tiene miedo pero de perder esa comunión. Pero no que Dios te va a mirar y va a acabar contigo. Eso se ha malinterpretado horrible. No, temor de Dios es un miedo terrible a Dios. Al contrario. Si usted ama a alguien verdaderamente, tiene temor en su corazón de perderlo. Usted lo que tiene temor es de perder la comunión con Dios. Ahí está el temor. Que usted no quiere hacer nada para que se afecte la comunión con aquel a quien ama. La pregunta es si usted lo ama. Eso cambia la perspectiva. Repito, la adopción sana todo eso. El hijo corre al padre. No huye de él cuando falla. Dios no es un Dios lejano, no es un Dios distante. Hebreos 4:16 dice la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate. Acércate. Y dice confiadamente. No dice acércate al trono de la gracia, dice acércate confiadamente. Quítate ese miedo que no es temor reverente. Al contrario, opaca el temor reverente. Quítate esa idea de tu cabeza errática que tienes o has tenido sobre Dios y mira realmente quién es Dios, quien te ha predestinado, quien te ha elegido y quien te ha adoptado para salvación eterna. Dime si no tienes motivo para vivir cada día de tu vida agradecido en adoración a Él, en gratitud. Yo lo tengo. Entonces, este texto de Hebreos 4:16, mi amado, encaja perfectamente con la doctrina de la adopción. Y le voy a explicar por qué. Número 1, solo los hijos se acercan confiadamente. Solamente un hijo. No dice con temor, le repito. No, mi amado. Está diciendo confiadamente. Sin miedo, véngase. Véngase para acá. Véngase para acá, acérquese. Porque el trono ya no es para juicio, sino para gracia manifestada al creyente. Ven confiadamente. Ven, busca el oportuno socorro, hijo, ven, yo sé lo que hiciste, ven, déjame ayudarte, ven. Ese es Dios, ¿eh? Ten la seguridad de que puedes entrar a mi presencia, ven para acá. Porque es hermoso. Esta es la seguridad del creyente. Esto es lo que le falta al creyente, la comunión con Dios, la intimidad con Dios. Porque este Dios se conoce por medio de la Escritura, en la comunión con Él, en la intimidad con Él. Porque entonces lo que va a pasar es que lo que vas a tener por Dios es alguien más te dijo que es Dios. No, usted tiene que comprobar ese Dios. Tienes que comprobar lo que es agradable a ese Dios y vivir una relación, una comunión íntima con Él. Tienes que vivir la verdadera restauración que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario.
y vivirla sin miedo y saber que su Padre le ama. Su Padre le ama, mi amado. Y te repito, no dice temor, dice confiadamente. Y ya ese trono del Señor que está airado contra el pecador, contra aquellos que están rechazando a Cristo, ya usted entonces puede acercarse al trono de la gracia, pero por la gracia de Dios, para buscar del oportuno socorro, de su ayuda. De su ayuda, porque Dios es fiel, Dios es suficiente. El socorro es oportuno, amado. O sea, el socorro oportuno llega en el momento exacto de nuestra necesidad. Es vivir por fe en Él. Confía en la provisión de Dios, en que Dios es fiel. Entonces, repito, cuando estamos seguros, mis amados, de cuál es nuestra posición delante de Dios y que hemos sido adoptados por el Señor, más allá de todas las heridas, mis amados, que hayan podido recibir de este mundo, créanme que eso va a sanar toda herida de rechazo. En primer lugar. La segunda, le da seguridad de la comunión con Dios por medio de oración y de su palabra. En tercer lugar, produce obediencia por amor y afirma la perseverancia. Si usted sabe que Dios es su Padre y está plenamente convencido de que ha sido adoptado en Él, amado, usted va a perseverar. Romanos 8, 38 al 39, declara abiertamente que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Pregúntese quién lo puede separar del amor de su papá. ¿Quién? ¿Quién lo puede separar del amor de su padre? Romanos capítulo 8, repito, versículos 38 y 39, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Repito, predestinados, elegidos, adoptados, amados, ¿qué más queremos? Ahora pregúntese ahí, ¿qué hicimos? Pues nada, porque yo me puedo sentar a pensar y no hice nada, lo hizo por mí todo. Yo solo estoy llamado a caminar en Él. Entonces, quiero ponerle ya para terminar algunos ejemplos muy prácticos, escuche, de lo que es predestinación, de lo que es elección y lo que es adopción. Predestinación, vamos a hablar de un viaje planeado. Ahora, imagínese que un padre decide llevar a su familia en algún tipo de viaje a un destino específico. Ahora, atención, antes de salir de casa, ya el padre sabe a dónde van a ir, cuánto tiempo va a durar ese viaje y cuál va a ser el destino final del viaje. O sea, esto significa que el destino ya está decidido, atención, antes de salir, pero el viaje va a incluir paradas, dificultades, aprendizaje y correcciones que se van a hacer en el camino. Ahora, ¿cómo aplica esto espiritualmente? Dios decidió de antemano que todo el que esté en Cristo va a llegar a la gloria. No significa que no haya un proceso, que no hayan luchas o disciplina, sino que el final de ese viaje está garantizado en su presencia. Ahí tiene la predestinación. Romanos 8, 29 y 30. Ahí nos está mostrando sencillamente que somos conformados a Cristo y también glorificados. Ahora, eso es en cuanto a predestinación. Vamos a la elección ahora. Vamos a ver el rescate de algunas personas que están atrapadas. Hubo un derrumbe en una mina, las personas están atrapadas, no tienen luz y están a punto de quedarse sin oxígeno y a riesgo de perder su vida. Entonces, ellos no pueden salir de ahí por sí solos. Atención con esto. Están atrapados y no pueden salir de ahí por sí solos. Ahora llega un equipo de rescate que ellos van a decidir a quiénes van a sacar, cómo lo van a hacer y por dónde van a entrar para sacarlos de ahí. Las personas rescatadas escuchan la voz del rescatista, responden a él y salen siguiendo las instrucciones del que vino a rescatarlas. Siguiendo las instrucciones del que vino a rescatarnos. Ahora, la iniciativa, mi amado, fue del rescatista, no de los que estaban atrapados. La iniciativa de quién iba a salvar, la manera en que los iba a salvar, escuche esto, es del rescatista. Los que fueron rescatados solamente siguieron la voz del rescatista. Ahora, vamos a aplicarlo a la palabra de Dios. La elección está enseñando, mi amado, que Dios tomó la iniciativa de salvarnos, así como el rescatista. Dios tomó la iniciativa de salvarnos. El pecador es quien responde en fe, pero porque primero fue llamado
fue alcanzado por la gracia de Dios, el Espíritu Santo sensibiliza el corazón de la persona a ese llamado y son movidos a la fe en Cristo, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Quién elige? Él. ¿Quién determina a quién salvar y cómo salvar? Él. ¿Qué hacemos nosotros? Respondemos a esa voz. ¿Quién nos guía en ese proceso? El Espíritu de Dios. Es el que nos guía a la salvación. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, los elegidos responden a la voz del Señor. Responden al llamado de Dios. Él es el que llama. Él es el que recibe. Es Él el que recibe. Y la obra de regeneración la hace el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es uno de los textos básicos que estuvimos viendo durante la enseñanza en la parte de elección. Ahora, la adopción. Imagine un niño en un orfanato. ¿Ok? Un niño llega a un orfanato, el niño no tiene apellido, el niño no tiene herencia, no tiene derechos familiares, legales, nada. O sea, el niño está en un orfanato. Está abandonado ya a su suerte, como aquel que dice. Y repito, el niño no tiene apellido, el niño no tiene herencia, el niño no tiene derechos familiares, no tiene familia. Ahora, una familia va a decidir adoptarlo legalmente. Pero desde ese momento en que el niño es adoptado, atención, recibe un nuevo apellido, tiene acceso a la casa, come en la mesa junto con la familia, tiene una herencia que la familia le da y es disciplinado y amado como hijo y nunca más regresa al orfanato. A ese niño adoptado, usted y yo, recibe un nuevo apellido, una nueva identidad, tiene acceso a la casa, al reino de Dios, come en la mesa de la familia, tiene una herencia y es disciplinado y amado como hijo y nunca más regresa al orfanato. Ahora, ¿cómo lo aplica al reino de Dios? Esa es la adopción. Dios no solo nos perdona, nos mete a su familia. No somos invitados temporales, somos hijos permanentes que gozan de los privilegios de ser parte de su familia y se nos da una herencia incorruptible en el reino de los cielos en Cristo Jesús. Eso lo va a recibir de Él por ser un hijo de Dios, por ser adoptado por Dios. Romanos 8:15. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, una vez más, Abba, Padre. La predestinación. Dios decide hasta dónde te va a llevar la gloria de Dios en conformidad con Cristo, conformados a la imagen de Cristo. La elección, Dios es quien decide rescatarte. Y la adopción, Dios decide cómo te va a tratar en ese camino. Ahora, te va a tratar como un hijo. Te va a tratar como hijo, ya no un esclavo de mundo. Ahora eres el hijo rescatado, el hijo justificado, el hijo redimido en Cristo Jesús. Eso es tremendo, mi amado. Y eso nos dice a nosotros que nosotros no fuimos salvos por casualidad, que nuestra salvación no es el plan emergente de Dios. No fue lo que a Dios se le ocurrió a última hora. Absolutamente todo es intencional en el proceso. Todo, mi amado. No fuimos salvos por casualidad. No caminamos solo por el esfuerzo humano. No es así, mi amado. Y no somos tratados como esclavos, sino como hijos de Dios. Sino como hijos de Dios. Y ahora yo quiero que usted escuche lo que le voy a decir. Cuando usted llega a un juicio y se dicta sentencia, aquí pasa algo maravilloso. Aquí el juez, mis amados, cuando estamos hablando del reino de Dios, el juez es Dios, es el juez incorruptible. Entonces, usted siendo un pecador, siendo un culpable, escuche esto, mi amado, ya no es como el juez aquel humano que está buscando la manera de absolverte porque si hiciste o no hiciste. Aquí ya no es eso. El juez que es el Señor, este juez justo, te va a decir, a ver, eres un culpable, pero voy a pagar tu deuda. Mi hijo paga tu deuda. Pero a pesar de ello, a pesar de justificarte, a pesar de, como dice la palabra, que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz, se acabó ya, tetelestai, consumado es, ya se pagó todo. Entonces ese juez, cuando le dice a usted, a partir de ahora, estás perdonado, a partir de ahora en mi Hijo Jesucristo
ya tú no eres hallado culpable. El abogado ya está intercediendo por ti. Abogado tenemos para con el Padre. Pero ese juez, después que nos está declarando inocentes en Cristo, atención, nos está absolviendo de la culpa. Amados, el juez no nos está diciendo, ahora váyanse a reinsertarse en la sociedad. El juez nos está asumiendo como su hijo. El juez nos asumió como sus hijos. El que llegó culpable delante del juez, que merecía la sentencia de muerte, tiene un abogado para con el juez que está sencillamente justificando al reo, a usted y a mí, está pagando por usted y por mí la deuda que tenemos, y encima de ellos, el juez dice, ahora tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Mi hijo. Porque en él, en quien yo tengo complacencia, que es mi hijo amado, él ahora va a estar en ti. Él te justificó, él te perdonó, él pagó por ti. Por eso ahora yo te miro y yo veo a mi hijo. Tú eres mi hijo. Hijo me es dado hoy. Tú eres mi hijo. Tú has nacido para mí hoy. Has sido apartado. Por eso no hay ningún juicio donde el juez asuma por hijo al reo. Usted y yo somos dos reos culpables que fuimos asumidos, amados, como hijos de Dios. Y eso, mi amado, tiene que romper todo corazón endurecido, porque muestra la plenitud del amor de Dios en Cristo Jesús para nosotros, criaturas caídas. Criaturas caídas. Personas que hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Que desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que estábamos caídos, sabiendo el Señor que Adán y Eva iban a pecar, entonces desde antes de la fundación del mundo ese plan estaba en marcha ya. Amados, desde antes que usted comience a leer el libro de Génesis ya eso estaba planificado, porque eso iba a pasar. Y por eso nos predestinó en esa línea de tiempo, nos predestinó en Cristo, en esa línea para entrar en Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Por eso me atrevería a decir que esa línea de predestinación es Jesucristo mismo. Porque nadie está salvo, nadie es salvo si no entra en Cristo, nadie. Por eso esa línea, ese camino predestinado es Cristo mismo. Por eso somos predestinados en Cristo para la gloria, para la glorificación. Repito, predestino, destino anticipado, camino trazado de manera previa. Significa hay una línea de tiempo que dirige directamente, que va directo a la presencia de Dios. Y esa línea de tiempo es Cristo, es en Cristo. Y a eso súmele que fuimos elegidos, no por voluntad nuestra, sino por el puro afecto de su gracia, porque así le plació. Nos apartó para que caminemos en esa línea predestinada. Y encima de ello nos está adoptando, porque veníamos de un mundo, mis amados, que éramos esclavos, culpables. Y en Cristo, mis amados, nos está perdonando, redimiendo, justificando y nos está adoptando como hijos suyos, para que moremos eternamente y para siempre en su presencia. Señores, si esto no les dice nada, si esto no estremece su corazón, yo no sé qué puede estremecer su corazón. Si esto no llega a lo más profundo de su ser, la verdad no sé qué. Lo hizo todo, amado, Lo planeó todo y lo ha hecho todo. Usted y yo estábamos desapercibidos de todo esto, muertos en delitos y pecados. Dios estaba poniendo en marcha toda esa maquinaria, amado, para darnos esperanza eterna. Cuando usted y yo estamos perdidos completamente, con la mirada puesta en cualquier otro lado menos en Él, ya ese plan estaba en marcha, para que usted y yo fuésemos rescatados, adoptados en Él. Y hoy, aquellos que andábamos en tinieblas, hoy somos traídos a su luz admirables y somos adoptados como hijos de Dios, adoptados. Y ahí se está cumpliendo el proceso. Predestinación, elección y adopción. Repito, la predestinación asegura el destino. La elección explica el origen y la adopción define la relación con Dios o la comunión con Dios. En sentido general, la salvación es total y plenamente de Dios, por Dios y para Dios. Porque se lo he dicho muchas veces, la obra de la cruz, más allá de ser nosotros beneficiarios de eso, más allá de beneficiarnos con lo que hizo Jesucristo en la cruz, en primera instancia la obra de la cruz es para la gloria de Dios. Entonces, yo creo que hasta aquí ya tiene que haber quedado muy claro
de qué significa todo este esquema de Dios, porque es un plan de Dios desde la eternidad, de predestinación, repito, de elección y también de adopción. Y esto tiene que quedarnos claro, mi amado, que sí son fundamentos bíblicos, que sí están en la Escritura. La pregunta es si yo lo había entendido anteriormente. Porque esto, déjeme decirle que es uno de los temas teológicos que más conflictos generan hoy. El no entender lo que es predestinación, el no entender lo que es elección, el no entender lo que es la adopción. Pues obviamente la gente vive de espaldas a eso, pero al final te das cuenta que lo que están es de espaldas a la Escritura. Si te metes un poquito en la Escritura, esto es lo que vas a escuchar. El mensaje detrás de cada uno de ellos, de la predestinación, es que Dios no nos va a soltar. Nos predestinó, estableció el curso de antemano, no nos va a soltar. ¿Se da cuenta? Predestinación, Dios no nos va a soltar. Elección, Dios nos buscó primero, Él nos amó primero. Esa es elección. Y adopción, Dios nos ama como Padre. Si va a hablar algo de los tres, ahí lo tiene. Y entonces Hebreos 4:16 ahí cobra sentido, de que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia y buscar del oportuno socorro. Porque ¿a quién estamos buscando? A nuestro Padre. Entonces, ojalá, repito, todo esto le haya sido de bendición para su vida. Realmente esto vaya a rendir, diremos, el fruto en el conocimiento de Dios, porque esto nos está acercando al conocimiento de Dios, mis amados, y entender de que Dios no nos va a soltar, de que Dios fue quien nos separó para Él, que sencillamente Dios nos está adoptando, mis amados, como hijos suyos. Que Dios le bendiga grandemente y que fructifique la obra de sus manos. Les amo. Dios le bendiga.